mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Ha llegado un momento especial donde vamos a escuchar la palabra de Dios, esa palabra que nos consuela, esa palabra que nos fortalece, esa palabra que es viva y es eficaz. Así que voy a pedirle a nuestro hermano y amigo, nuestro hermano de Colombia, Elmer Rosero, que prenda su micrófono para que nos dirija con la palabra de nuestro Dios. Gracias, Pablito. Gracias a cada uno de los que están presentes y también gracias por la oportunidad de estar predicando la palabra entre ustedes en esta actividad. En esta noche quiero ponerlos en un escenario y me gustaría que usted piense en lo siguiente. Si tuviese la oportunidad de estar hoy cara a cara con el Señor Jesús, ¿qué pregunta usted le haría a Él? Si tuviese la oportunidad de hacerle una pregunta, ¿cuál sería? Yo sé que hay muchas en nuestra mente y es importante que nuestras preguntas obviamente tengan su respuesta. Hace un tiempo atrás, en el 2016, hubo un estudio que la Escuela de Teología de Londres hizo a 3.500 personas de distintos países, con diferentes creencias, ideologías, distinta condición social y académica. Arrojaron datos que a mi juicio son inquietantes y, por qué no decirlo, preocupantes si los vemos desde una óptica espiritual. Los resultados fueron categorizados y uno de ellos, a la interrogante, si tuvieras la oportunidad de hacerle una pregunta a Dios, ¿cuál le harías? Estos fueron los resultados brevemente. El 43% de las respuestas fueron preguntas que se enfocaban en sí mismos, como por ejemplo, ¿por qué me hiciste así? ¿Cómo puedo ser exitoso en los negocios? ¿Por qué envejezco? ¿O cuánto tiempo me resta de vida? Un 28% estuvieron asociadas a pensar en los demás. Preguntas como, ¿por qué hay hambre, pobreza, enfermedades, injusticia y sufrimiento en el mundo? Un 10% de las respuestas se enfocaron en los fenómenos naturales. Preguntas como ¿por qué hay terremotos, desastres, calamidades? Un 9% fueron indiferentes o no respondieron por su condición atea y escéptica. Un 5% de las respuestas, o más bien preguntas que le harían a Dios, eran preguntas existencialistas. Es como, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde venimos? Etcétera. Y solo un 5%, escuche bien, un 5%, las preguntas se relacionaron a lo que Dios desea para ellos. Según estos valores, podemos concluir, entre otras cosas, número uno, que el ser humano tiene interrogantes por despejar, lo cual es positivo si esto se orienta hacia lo que realmente es importante y trascendente. Segundo, que no debemos extrañarnos, ni mucho menos escandalizarnos, del por qué la gente, el hombre natural, piense en sí mismo o en las cosas pasajeras de este mundo, pues aún no tienen conocimiento de Dios.
del verdadero Dios. Tercero, que el enemigo está haciendo su trabajo de distraer al hombre de lo que es relevante para enredarlo en lo superficial e irrelevante. Ya el mismo apóstol Pablo, cuando le escribe a los colosenses, les dice allá en el capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y en cuarto lugar, que tenemos un desafío muy grande por delante, y es el de llevar la palabra de verdad, el evangelio de salvación a un mundo que está sumido en la ignorancia y que cada vez, producto de esa misma ignorancia, cree tener la razón en cuanto a lo que piensa y la forma como vive. Que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. De los sabios en sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Y esto lo dijo también Isaías, ahí en el capítulo 5, versículos 20 y 21. Si tuvieses la oportunidad de hacerle una pregunta al Señor, ¿qué desearías saber? Toda pregunta es válida según la necesidad de conocer la verdad sobre un asunto. Esta noche quiero animar a quienes aún no han entrado en una relación con el Señor a considerar una pregunta cuya respuesta origina una segunda pregunta. Ya vamos a ver. Pero también deseo alentar a quienes, habiendo obedecido ya el Evangelio, se encuentran ya sea en un estado pasivo respecto a su andar en la luz, o peor aún, envueltos en la trampa del pecado que tiende el enemigo. Quiero que me acompañe, por favor, a el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 6, donde se relata la conversión de Saulo, más conocido como Pablo, apóstol. El libro de los Hechos relata 3 veces la conversión. Y Pablo la menciona también en sus cartas, en muchas ocasiones. No para hacer alarde, sino sencillamente para que podamos entender la magnitud del amor y la misericordia de Dios y de lo que Dios es capaz de hacer cuando un corazón realmente busca a Dios. Cuando quiere saber lo que es trascendente, lo que es relevante para su vida en esta tierra, pero también con repercusión en la eternidad. Dice la escritura allí en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo era un hombre sabio en su tiempo, pero no conocía a Jesús. Pablo sabía mucho de teología, pero no conocía a Jesús. Pablo creía en Dios, pero no le creía a Dios porque no conocía a Jesús. El que piense que por tener o saber mucha teología va a entrar en el reino de los cielos
debo darle una muy mala noticia. Pablo sabía mucho más que tú y que yo, y sin embargo estaba en el camino equivocado. Los demonios también saben mucho más que tú y yo. Así que si fuese por tener conocimiento intelectual, los demonios tendrían garantizada su entrada. Porque además de saber, ellos, los demonios, creen. E incluso creen más que muchos de los que se hacen llamar cristianos. Por eso tiemblan, dice allá en Santiago, pero no se arrepienten. Esa es la diferencia, no se arrepienten. Es decir, prefieren continuar en su camino de desobediencia. Pablo estaba envuelto en una trampa del enemigo que lo mantenía ciego respecto a Jesús. Dice el versículo 1 que respiraba una amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Sabemos que Pablo jugó un papel preponderante en el asesinato de Esteban, allá en Hechos capítulo 7. Y en la primera persecución hacia los cristianos, obligándolos a salir del territorio de Jerusalén, producto de su celo religioso, Pablo también fue protagonista. Ese espíritu aún lo tenía cuando se presenta delante del sumo sacerdote para pedir cartas con el propósito de arrestar cristianos, discípulos del Señor, y llevarlos a muerte. Respirar es lo que nos hace estar bien. Si no lo hacemos, es porque estamos muertos. Pues bien, lo que alimentaba la vida de Saulo era ese odio hacia los cristianos. Su vida consistía en esto que respiraba, amenazas y muerte. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo hacía por ignorancia. Lo dice él mismo allá en la carta a Timoteo, en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Por qué? Porque todo esto, ser blasfemo, perseguidor e injuriador, lo hizo por ignorancia en incredulidad. Hay dos tipos de la que está basada en la ignorancia. No sabes lo que es correcto porque no conoces la verdad. Y la verdad, de acuerdo a la escritura, es una persona que se llama Jesús. Recuerde que él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, no conocer o ignorar la verdad es sencillamente no conocer a Jesús. Y el segundo tipo de rebelión está basado en la desobediencia. Conoces a Jesús y simplemente no quieres acatar lo que él dice. La rebelión de Pablo fue por ignorancia, porque no le conocía. Y esto lo vemos en este pasaje que hemos tomado. Pero, ¿cuándo terminó con su ignorancia? Exactamente cuando estuvo frente a frente con Jesús y le hizo la pregunta correcta. Antes de abordar la pregunta, déjeme decirle lo siguiente. El hombre por sí mismo jamás buscaría a Dios. Repito, el hombre jamás buscaría a Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10 al 12. Por lo tanto, es Él quien se acerca a nosotros. Es Él quien se presenta en este pasaje en forma de luz. Es Él quien recorrió toda la distancia entre el cielo y la tierra para salvarnos. Y lo vemos en toda la Escritura, buscando al hombre para restaurarlo y para salvarlo, para librarlo de su condición. Mientras tanto, nosotros
Mientras tanto, el hombre, ¿qué hace? Al igual que Saulo, vamos en la dirección equivocada, en el camino de nuestra propia opinión, en el camino de nuestra propia satisfacción que nos conduce a la destrucción. Mientras la luz de Cristo no nos alcance, la vida del hombre, este continuará en tinieblas por la ignorancia que en ellos hay. Pero si la luz ya te alcanzó y aún así no te dejas guiar por él, también estarás en tinieblas, pero por tu propia desobediencia. Cuando la luz de Cristo llega a una persona, hay dos opciones. O se escapa de esa luz porque no la soportas, te incomoda por las demandas que tiene, o caes postrado, caes rendido ante el Señor. Caer postrado ante esa luz hace que veamos nuestra absoluta miseria espiritual. Y solo desde el reconocimiento de lo que somos, conseguiremos llegar de la presencia de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 3. Jesús siempre está llamando, no solo al incrédulo, sino también a sus discípulos, como lo hizo con Saulo ese día. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Acusación grave, muy grave. Perseguir, desacreditar, dañar o simplemente valerse de un cristiano que busca vivir de acuerdo con el camino del Señor. Eso es lastimar a Cristo y él se lo toma como algo personal. Ahora, la pregunta correcta de Saulo, ¿cuál es? Dice el texto allí en versículo 5, ¿quién eres, Señor? Esa es la pregunta que hace Pablo, de la cual se va a desprender una segunda, ya la vamos a ver. ¿Quién eres, Señor? Esta pregunta demuestra que Saulo no sabía quién era Jesús. Él sí sabe por la luz que quien le habla tiene autoridad divina, pero no sabía que era Jesús, aquel a quien él estaba persiguiendo. Hemos dicho que la rebelión puede ser por ignorancia o por desobediencia. En ambos casos hay responsabilidad y por lo tanto castigo. En el caso que sea por ignorancia, como era el caso de Saulo, la persona puede llegar todavía al conocimiento de Cristo, porque no se ha revelado contra el Espíritu Santo, que es quien nos desvela la verdad de Jesús. ¿Quién eres, Señor? Es la pregunta que hace Saulo. La importancia de esta pregunta marca el destino de nuestra vida, no solo para la eternidad, sino también aquí en la tierra. La respuesta de Jesús es muy llamativa, porque Jesús pudo haberse presentado como el Cristo. Yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Pudo haberle dicho, yo soy Jesús de Nazaret. Soy el rey. Soy el Mesías. Pero es interesante porque Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esta respuesta no solo se la da a Saulo, sino a todo aquel que le haga la misma pregunta y que se encuentre en el camino contrario al señalado por el Señor. Esta respuesta señala también la culpabilidad del hombre. Alguien podría decir que nunca ha perseguido a la iglesia o que nunca ha hecho daño a cristiano alguno. Pero el solo hecho de estar en rebeldía contra Dios significa que lo persigues, porque no aceptas su voluntad o simplemente haces caso omiso a las órdenes dictaminadas por él. Y esto es estar en guerra contra Dios. Y cuando alguien está en guerra contra otro alguien, persigue. Y eso es lo que sucede cuando estamos en rebeldía contra el Señor.
sea por ignorancia o sea por desobediencia. Por eso, a esa pregunta, ¿quién eres, Señor? Jesús se manifiesta, se le revela, yo soy a quien tú estás por ignorancia persiguiendo. Y esta es la pregunta que muchos, aún que no han obedecido al Evangelio, deben hacerse. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Jesús complementa su respuesta diciendo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón es una vara larga terminada en punta de acero o de hierro con la que se punzaba al buey que desobedecía. Al hacerlo, el animal respondía a ese dolor. A veces el animal daba una cos o una sacudida, autolesionándose, autohiriéndose. Jesús compara a Pablo como un animal. Y es que el efecto del pecado sobre el hombre lo corrompe de tal manera que lo lleva a vivir como un animal irracional. Y lo sabemos, usted y yo sabemos lo que significa vivir sin Cristo. Cuando vivíamos sin Cristo estábamos destinados a vivir de una manera irracional. No actuábamos conscientemente, actuábamos de forma instintiva y éramos por naturaleza, dice el apóstol Pablo, hijos de ira, igual que los demás. Ahora, los animales tercos se autolesionaban dando coces contra el aguijón. Y lo inteligente no es eso. Lo inteligente es obedecer lastimado por el aguijón. Por lo tanto, deberíamos plantearnos hoy si estamos actuando como Saulo, dando coces contra el aguijón y así lastimándonos y estropeando no solo nuestra propia vida, sino también la vida de quienes tenemos a nuestro alrededor. Cuando lo más sensato y sabio es entregarnos a la obediencia. Al no hacer la voluntad de Dios, el único que se daña y sufre dolor es el hombre. Así como el buey no podía lastimar al que tenía el aguijón, tampoco puedes pretender lastimar a Dios dando cosas. Por lo tanto, si esta reflexión está llegando como un aguijón a tu vida, el único consejo es ríndete a él. Por un solo motivo, no vas a ganar. Si no lo haces ahora, será grande tu ruina. Todo el tiempo que pases en rebeldía es un tiempo perdido en esta tierra y repercute en la eternidad. La segunda pregunta, que se deriva de la primera, ¿quién eres, Señor?, es la pregunta decisiva a la hora de recibir la salvación. ¿Cuál fue la pregunta que hizo Saulo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? En la Biblia, cada vez que alguien tuvo un encuentro sincero con el Señor, la reacción de las personas fue de temor y temblor y de impacto. Pedro cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y Juan en el Apocalipsis dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Estas son algunas de las reacciones que tenemos en la Escritura. Pero además de la reacción que produce un encuentro real con Jesús, está la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? No basta con sorprender, no basta con vivir temerosos, con vivir reconociendo quién es, si no estamos dispuestos a ponernos a su servicio. ¿Qué quieres que yo haga? En este verso podemos apreciar que la persona que realmente ha visto la luz a Jesús se sujeta en obediencia. Señor, es la segunda vez que es curi en el griego,
Es la segunda vez que Saulo le llama así a Jesús. En la primera lo hace sin saber quién es. ¿Quién eres, Señor? Pero ahora ya sabe quién es y por eso se dispone a recibir la orden. Por lo cual, todo cristiano que haga esta pregunta es porque ha entendido quién es el Señor y por lo tanto se subyuga o esclaviza a las disposiciones de Él, muriendo al yo. El que quieres que yo haga se trata de ser su voluntad para nuestra vida y no solamente saberla, sino hacerla. Esta pregunta, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Nos prueba a nosotros mismos que la salvación ha llegado a nuestras vidas, porque no solo se trata del reconocimiento del señorío de Cristo, sino el sometimiento a ese señorío, porque lo conducirá directamente al plan establecido por Dios para salvarlo. Tal cual como Pedro le dijo a la multitud reunida en el día de Pentecostés, cuando les dijo acerca de Jesús, que fue constituido Señor y Cristo. Al oír esto, se compungió el corazón y dijeron a Pedro, los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Para el cristiano, si esta pregunta no es el eje central de nuestra vida diaria, entonces aún no hemos reconocido el señorío de Cristo. ¿Qué quieres que yo haga? Jesús le dijo a Saulo, levántate y entra en la ciudad. ¿Qué hizo Saulo? Dice la escritura en el versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metió en Damasco. Es decir, obedeció la voz de Jesús. Y sabemos, por versículos más adelante, cuál fue el final. Ananías, también enviado por el Señor, le ayudó en su obediencia. Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En conclusión, pasaje de Hechos 9, 1 al 6, subyacen tres preguntas entre líneas. La primera, ¿quién es Jesús? Jesús es la luz del mundo, quien abre y nos da claridad para poder ver la realidad. ¿Quién es el hombre? Realmente el hombre es el necesitado de esa luz, necesitado de salvación por la condición en la que se encuentra. ¿Y qué quiere el Señor de nosotros? Sencillamente que hagamos su voluntad. El camino, así se le conocía a los cristianos, los del camino, es un buen nombre para el cristianismo, porque el cristianismo no es un conjunto de doctrinas, ni de ritos, ni de información histórica, ni siquiera de obligaciones. No, el cristianismo es un camino por el cual hay que transitar y que si te quedas parado o estacionado, pues ya no estás en el camino, aunque creas que sí. Simplemente estás viendo cómo otros caminan por él. Así que la palabra camino implica progreso, movimiento, avance. Además, este camino hay que transitarlo con una forma de caminar específica, que lo podríamos resumir en siguiendo el modelo de Jesús, que es el camino, para saber si estamos en el camino correcto y también para saber si el hilo de vida que llevamos es conforme al camino. ¿Qué digo esto? Porque hay muchos cristianos empeñados en vivir de acuerdo con su unión y no según Cristo. Esperanza es lo que tenemos en este mundo todavía. Eso es algo que no existe después de la muerte.
y mucho menos en el infierno. Hay un poema, un escritor italiano, Dante Alighieri, que se encuentra en la Divina Comedia, una obra maestra, y él, siendo un hombre natural, dice en su poema que en las puertas del infierno hay una inscripción. Y esa frase dice: oh vosotros que entráis, abandonad toda esperanza. Es decir, ya no hay posibilidad, no hay oportunidad. Abandonad toda esperanza. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí tenemos esperanza. Esperanza de erradicar la ignorancia, como lo hizo Saulo, y esperanza de abandonar toda desobediencia, si es que aún no estamos transitando por el camino al cual el Señor nos ha llamado. Por lo tanto, lo único que nos resta es rendirnos a los pies de Jesús y dejar de perseguir al Señor. ¿Quién eres, Señor? La Escritura revela, se manifiesta quién es nuestro Señor. Pero la pregunta de cambio: ¿qué quieres que yo haga? Vamos a orar. Busca primero